Luces que parpadean, villancicos en cada esquina, bolsas que se multiplican y el incesante zumbido de ofertas. La imagen moderna de la Navidad concentra brillo y prisa, calor y a veces una especie de vacío que ni las mejores vitrinas parecen poder llenar. Pero detrás de ese mapa de consumo hay una historia antigua, pequeña, íntima y decisiva. Hoy quiero invitarle a mirar esa historia de cerca, a desenmarañar lo que la cultura añadió con el tiempo y a volver al relato bíblico que cambió el destino de la humanidad. La pregunta que guiará este tiempo es simple y tajante. ¿Qué celebramos realmente cuando hablamos de Navidad? Primero, permita que pongamos en contraste dos escenas. De un lado, la escena urbana que todos conocemos. Del otro, la escena que la Biblia nos entrega. Profecías que susurran esperanza desde el Antiguo Testamento. Una joven que responde con fe. Un nacimiento en la humildad de una cuadra de Belén. Pastores que reciben la noticia primero y unos sabios que vienen de lejos. Entre ambos mundos hay puentes de belleza, pero también capas de significado que a veces ocultan lo esencial. No se trata de despreciar tradiciones ni de condenar celebraciones familiares. Se trata de volver al centro, de preguntarnos qué es lo que hace que esa noche sea, en verdad, buena noticia. Antes de seguir, quiero proponer algo muy concreto. Si este tema le toca, si siente curiosidad por comparar la imagen que tiene en su mente con lo que la Escritura narra, tome un momento para abrir su Biblia en Lucas capítulos 1 y 2. Léalo tranquilo, como quien quiere escuchar una voz que viene desde lejos. Si ahora mismo no puede, anote en su mente Lucas 1, 2 y vuelva después. Leer el texto es, muchas veces, el primer acto de fidelidad que podemos ofrecer. Entremos ahora a un punto que suele generar confusión: la fecha del 25 de diciembre. La Escritura no nos dice cuándo nació Jesús. No hay un versículo que fije esa fecha, ni un registro cronológico que llegue a ese día con precisión. Lo que la historia nos muestra es que a lo largo de los siglos, diversas tradiciones y contextos culturales se fueron entrelazando. En el mundo romano existían celebraciones en torno al sol, como la fiesta del Sol Invictus, y en los primeros siglos, la Iglesia, buscando moldear una presencia cristiana en la vida pública y pastoralizar costumbres, fue colocando la conmemoración del nacimiento de Cristo en diferentes fechas, hasta que el 25 de diciembre se consolidó como día de celebración en muchas iglesias. Esto no disminuye la verdad del acontecimiento, solo nos invita a discernir entre la sustancia del mensaje y las formas culturales que lo rodean. Hay dos lecciones prácticas aquí. La primera, que no necesitamos proteger la verdad del Evangelio con mitos sobre fechas. La verdad es más grande que cualquier calendario. La segunda, que las formas importan, porque pueden edificar la memoria o distraerla. Si nuestras luces y regalos opacan la pregunta acerca de quién es ese niño y qué significa su llegada, hemos perdido algo fundamental. Por eso es urgente distinguir. Conmemorar no es lo mismo que inventar, y celebrar no debe convertir la memoria en comercio. Pero la historia bíblica no cae del cielo sin previo aviso. Llega como cumplimiento de un plan que atraviesa toda la Escritura. Desde el primer libro hay una brasa de promesa. En Génesis, tras la caída, la voz de Dios ya anuncia que de la simiente de la mujer vendrá quien quebrará el poder del mal, un rayo de esperanza en medio del desastre humano. Los profetas del Antiguo Testamento, en diferentes momentos y con diversas imágenes, reafirmaron que Dios no había olvidado su promesa. Hablaron de un linaje, de una luz que se encendería para los que viven en tinieblas, y de un gobernante que nacería en un vórtice humilde, en un pueblo pequeño llamado Belén. Isaías, por ejemplo, pinta una promesa de luz. El pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz. Esa frase no es solo un ornamento poético,
Es una expectativa teológica. El Mesías traerá claridad donde hay confusión, vida donde hay desesperación. Y en otro pasaje claramente citado por los Evangelios, Isaías profetiza una concepción extraordinaria, señalando que una joven dará a luz y su hijo será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Paráfrasis de Isaías 7:14. Miqueas, por su parte, apunta al detalle geográfico que luego los Evangelios recogen. De ti, Belén, saldrá aquel que gobernará a Israel. Paráfrasis de Miqueas 5:2. Estas no son coincidencias literarias, son la trama de una promesa que se despliega y que la narrativa del Nuevo Testamento se esfuerza por reconocer y afirmar. Llegamos entonces a uno de los momentos más conmovedores del relato, la Anunciación a María. Lucas nos presenta a una joven común, comprometida en una vida silenciosa, cuando aparece una realidad extraordinaria. En lugar de dramatizarla con diálogos improvisados, la Escritura nos ofrece palabras concretas y una respuesta que concentra toda su grandeza, un sí de fe. María no es una heroína autosuficiente, es una mujer humilde que acepta ser portadora de la promesa. Su sí es revolucionario porque implica renunciar al control, entrar en la incertidumbre y confiar en que Dios hace algo nuevo en la fragilidad humana. Cuando María responde, no responde como una heroína autosuficiente, sino como alguien que reconoce su necesidad y la bondad de Dios. En su cántico, el Magnificat, ella exalta la fidelidad divina. Dios mira a los humildes, eleva a los oprimidos, sacia a los hambrientos y dispersa a los orgullosos. Es una teología en clave social. La venida de Dios trastoca las escalas de valor humanas. Esa inversión de expectativas es una línea roja que recorre todo el Evangelio. El reino avanza donde la grandeza humana se rinde ante la humildad de Dios. No olvidemos a José en este cuadro. En Mateo, vemos a un hombre que enfrenta la noticia con delicadeza y obediencia. Su historia es la de la protección y la obediencia humilde. Cuando un ángel le anuncia que debe tomar a María como su esposa y llamar al niño Jesús, él lo hace sin alarde, sin buscar prestigio. José representa la obediencia responsable, aquella que no busca protagonismo, pero que sostiene la promesa. Su cuidado demuestra que la historia de la salvación corre por manos sencillas, no por los carruajes de la nobleza. Aquí conviene detenerse y mirar dos cosas: la virginidad proclamada en los textos evangélicos y la naturaleza del cumplimiento profético. Ambas no son artificios literarios. En el contexto teológico judío del primer siglo, hablar de una concepción extraordinaria y conectar esa concepción con promesas antiguas era declarar que algo radicalmente nuevo estaba ocurriendo en la historia. No se trata de construir un mito, sino de señalar que Dios, en su soberanía, interviene en tiempo y espacio para traer su presencia a la humanidad. Ahora bien, la narrativa nos conduce a otra escena repleta de tensión, la travesía hacia Belén. Según Lucas, María y José realizan un viaje motivado por un censo que obliga a cada familia a regresar a la ciudad de sus antepasados. Imaginar ese camino es imaginar cansancio, polvo, incertidumbre. No fue un viaje en glorias, sino una marcha de fe. La llegada a Belén es una de esas ironías que la historia de la salvación suele emplear. El gran acontecimiento no sucede en la capital del poder, ni en la casa de la nobleza, sino en un lugar modesto, donde la gente vive la normalidad de los que trabajan la tierra. Allí, en la sencillez de una pesebrera, se aloja la gloria encarnada. La imagen de la manjedoura, ese pesebre que sirvió de cuna, no es accidental. Un rey que nace entre animales y pajas declara, desde el principio, que su reinado será distinto. La humildad no es un accidente estético, es el sello del Dios que entra en la realidad humana sin pedir condiciones. En vez de imponer su majestad desde fuera, Dios se humilla,
hasta compartir la fragilidad de un recién nacido. Esa elección comunica al mismo tiempo cercanía y subversión. Cercanía, porque Dios vive nuestra limitación. Subversión, porque redefine lo que significa ser grande. ¿Dónde busca Dios a sus aliados? En los que tienen manos dispuestas a servir, no en los que cuentan el oro de su prestigio. Mientras se despliega esta escena, hay otro hilo narrativo que no debemos abandonar: la inclusión. Aún en el relato bíblico, la noticia no se anuncia primero a la élite. Los primeros en recibir la buena nueva son pastores, hombres que vivían al borde de la sociedad, dependientes de su oficio y de su confianza en la providencia. Para un lector del primer siglo, esto tenía una carga simbólica poderosa. El anuncio del reino se comunica a los marginados y desde ellos se disemina. La liturgia del cielo, los ángeles, no llega con ceremonias palaciegas, sino con palabras simples. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. La reacción humana ante la noticia es doble: temor ante lo sobrenatural y enseguida un impulso de ir y ver, de testificar. Al mismo tiempo, en la periferia de la historia aparecen personajes que apuntan a la universalidad del suceso: los magos del Oriente. No son solo exotismo narrativo, su presencia plantea una verdad teológica profunda. El recién nacido no es un patrimonio étnico o geográfico cerrado. Su llegada toca a las naciones. Que sabios de lejos sigan una luz hasta un pesebre es una imagen que anuncia que la salvación trasciende fronteras y que las culturas van a ser convocadas a reconocer al Mesías. Los regalos que traen, oro, incienso y mirra, hablan de realeza, de alabanza y de sufrimiento. Tres dimensiones que no se oponen, sino que se integran en la persona de aquel que viene. No podemos cerrar este primer tramo sin mirar también la sombra que aparece pronto en la historia: el poder que teme y reacciona. Herodes, el gobernante, se mueve en la lógica del miedo y del control. Su amenaza culmina en la persecución que sigue al intento de eliminar a aquel que representa una amenaza a su trono. Aquí hay una verdad incómoda. La llegada de la luz provoca reacciones distintas. Algunos celebran y se inclinan. Otros, que dependen de estructuras de poder injustas, se sienten sitiados y responden con violencia. Esto no nos sorprende. La historia humana repite esa pauta una y otra vez. Pero es importante ver que, aún así, la narrativa bíblica reserva un lugar para la protección divina y para la fidelidad humana que sostiene la promesa en medio de la adversidad. Volvamos a la escena inmediata: el cansancio del viaje, la disponibilidad de Dios para entrar en lo cotidiano, la respuesta humilde de María, la obediencia de José, la reacción pastoral y la futura llegada de los sabios. Si escuchamos con atención, detrás de cada detalle hay una invitación práctica: reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, valorar la humildad por encima del aplauso y entender que el anuncio del cielo puede llegar por vías inesperadas. A estas alturas quizá usted se pregunte, ¿qué hace que esto sea relevante hoy? La respuesta es simple y radical. La encarnación no es solo un evento histórico, es la inauguración de una forma de vida posible. Dios con nosotros no fue solo un titular de aquel tiempo, es la promesa que afirma que la vida de Dios puede pisar de nuevo la tierra humana. Si tomamos en serio esa afirmación, nuestras prioridades cambian. La grandeza deja de medirse por acumulación y pasa a medirse por presencia. Donde antes buscábamos ser reconocidos, empezamos a buscar ser instrumentos de paz. Donde antes nos pusimos a salvo, aprendemos a estar próximos. Permítame cerrar este segmento con una imagen. Imagine una casa en la que, por dentro, la familia se acelera preparando regalos, mientras que en la sala de al lado alguien abre la Biblia y comparte la historia del pesebre con voz temblorosa pero firme. La tensión entre ambas escenas puede resolverse en una sola decisión: elegir que la memoria bíblica sea el corazón que late en la celebración. Eso no significa renunciar a los adornos, significa dejarlos al servicio de una fe que no quiere perder su norte. Ahora la historia está a punto de dar uno de sus saltos más íntimos. María y José llegan a Belén, la ciudad pequeña.
y la narración nos coloca frente a la escena de la escasez. No hay lugar en la posada, y la última alternativa es una cuna hecha de paja. Todo está listo para que la humildad hable con voz potente. A partir de ese momento, otros personajes tomarán la palabra. Los pastores bajarán del campo, unos sabios se encaminarán desde lejos guiados por una estrella, y el peligro político comenzará a cerrarse alrededor del niño. La trama está en movimiento, se mezcla la alabanza con la amenaza, la adoración con la política, y en medio de eso, el significado de Emmanuel, Dios con nosotros, espera ser vivido. Le invito a permanecer en esta escucha. En la segunda parte profundizaremos en la escena del nacimiento, en el anuncio a los pastores y en la visita de los magos. También conversaremos sobre cómo todo esto nos interpela hoy, cómo transformar nuestras tradiciones para que reflejen la presencia de Cristo en lo concreto, y cómo responder con generosidad y testimonio en vez de dejarnos consumir por el mercado. Mientras tanto, guarde en su espíritu una pregunta práctica. Si hoy el Mesías estuviera naciendo en su vecindario, ¿cómo lo recibiría usted? ¿Con prisas o con una cuna preparada? ¿Con envases brillantes o con manos dispuestas a servir? Aquella noche en Belén nos obliga a responder a esas preguntas con la vida, no solo con palabras. Sigamos entonces hacia la escena donde la humildad habla con voz potente. El nacimiento mismo, pequeño y decisivo. Imagine la casa o el establo donde se alojaron María y José. No una escena idealizada, sino real, con olores de paja, con telas que apenas abrigan, con la respiración cálida de un recién nacido que reclama la cercanía. Lucas nos presenta la escena con economía de detalles. No es una epopeya de la corte, sino la sencillez de una cuna hecha de paja. Lucas 2. Esa elección narrativa no es marginal, revela el carácter del acontecimiento. Dios no pretende imponer poder mediante brillo, entra en lo frágil. La primera cuna de la historia de la salvación es un pesebre. Desde el inicio, el mensaje contiene su sello. La grandeza divina se expresa en bajada, en cercanía, en compartir la condición humana. En la proximidad de ese recién nacido surge un coro que nadie esperaba. Los ángeles aparecen y anuncian la buena noticia a pastores en el campo. El anuncio no llega a palacios ni a casas de poder, sino a aquellos que cuidan ovejas, a los que están en la periferia social. No teman, dice la voz celestial, y anuncia que ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Lucas 2. Esa escena enseña dos cosas que conviene recordar. Primero, que la sorpresa de Dios encuentra su vía por lo bajo. Segundo, que el Evangelio es una noticia para ser proclamada y testificada. Los pastores responden de la manera más natural. Van, ven y cuentan lo que escucharon. Su testimonio es el germen de la iglesia primitiva. Vida comunicada, no encerrada. Al mismo tiempo, otra huella del relato apunta a la universalidad del acontecimiento. Los magos del Oriente, sabios y observadores de los cielos, siguen una estrella hasta encontrar al niño. Su llegada, relatada en Mateo 2, amplía el horizonte. Este nacimiento no es para un solo pueblo, sino para todas las naciones. Ellos traen 3 dones cargados de significado: oro, símbolo de realeza; incienso, símbolo de adoración y divinidad; mirra, una especie ligada al sufrimiento y a la muerte humana. En esos regalos se concentra una verdad teológica. El que ha nacido es rey, digno de adoración, y su camino implica sufrimiento redentor. La presencia de los sabios nos obliga a mirarlo desde fuera de nuestras fronteras. La salvación convoca a reconocer y rendir honor, incluso a partir de tradiciones distintas. No podemos omitir el contraste que se despliega a continuación. Frente a las reacciones de alabanza y adoración, aparece la lógica del poder herodiano, que actúa por miedo y control. Herodes, temiendo perder su puesto, instrumenta una respuesta violenta que termina en persecución. Mateo registra la huida de la familia a Egipto y más tarde la matanza ordenada por la autoridad. Mateo 2.
Estos episodios recuerdan que la llegada de la luz perturba estructuras humanas que se sostienen en la opresión. La historia del nacimiento de Jesús no es una narración aislada de sentimentalidad, es el comienzo de una tensión entre el reino de Dios y las maneras egoístas de ejercer poder. Y aún en medio de la violencia, la narración bíblica subraya la providencia. Dios cuida, protege y cumple las Escrituras, tal como lo recuerda la alusión a profecías antiguas. Mateo 2:15, cita de Oseas 11 y de Jeremías en el Lamento de las Madres. Reflexionar sobre todos estos episodios no es solo un ejercicio intelectual, es abrir un espacio para que la teología transforme el corazón y la conducta. Hay en la encarnación verdades que son prácticas. Dios decide habitar nuestra carne, y ese gesto cambia cómo contamos el valor humano. Cuando afirmamos que Emmanuel significa Dios con nosotros, no estamos pronunciando un lema bonito, sino declarando una realidad que exige respuesta. Dios con nosotros implica que el Señor no observa desde lejos, entra en la historia, se expone al dolor, comparte la condición humana y la santifica. Recordemos, a la luz del Nuevo Testamento, que el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y que este hecho inaugura una nueva forma de relación entre lo divino y lo humano. La teología de la encarnación apunta además a otra dimensión central, la humildad como modo de gobierno y de presencia. En Filipenses 2, Pablo describe a Cristo no como quien se aferra a su posición, sino como quien se despoja, se humilla y toma forma de siervo. Filipenses 2, 6-8. Paráfrasis. Ese gesto no empobrece la divinidad, la revela con su más plena riqueza, la capacidad de llegar a lo más íntimo de la experiencia humana. Si queremos aplicar la Navidad hoy, necesitamos comprender que la grandeza cristiana se mide por presencia, no por grandiosidad publicitaria. Una vida que encarna la Navidad es una vida que acompaña, que se inclina, que comparte mesa y escucha. Llegamos entonces al corazón pastoral. ¿Cómo transformar la manera en que celebramos para que nuestras prácticas reflejen esa realidad? No se trata de erradicar adornos ni de perseguir tradiciones con rigidez, se trata de reorientar. He aquí algunas propuestas concretas, sencillas y prácticas que puedes considerar para que esta temporada deje de ser un simulacro y vuelva a ser encuentro. Primero, reinsertar la narración bíblica en el centro de la celebración. Lea Lucas 1:2 en familia o con amigos. Convierta esas páginas en texto que orienta los gestos. Reserve un momento para leer despacio, haciendo preguntas. ¿Qué significa que los primeros en escuchar la noticia fueran pastores? ¿Qué nos dice la respuesta de María? ¿Cómo se siente reconocer que Dios se hace vulnerable? Hacer de la escritura la brújula ayuda a que los símbolos no se conviertan en mera decoración. Segundo, priorizar la presencia por encima del producto. La acción es la mejor traducción cristiana del mensaje. En vez de multiplicar paquetes, pregúntese a quién puede visitar, quién necesita compañía, cuál es el hogar que permanece cerrado por soledad. El regalo más duradero que podemos dar a menudo no cabe en una caja. Tiempo, escucha, una comida compartida, la mano que arregla una vivienda o que acompaña a un enfermo. Organice una jornada de servicio, invite a alguien solo a su mesa o haga una lista de personas para las que reservar su tiempo en la semana. Tercero, resignificar los símbolos con intencionalidad. El árbol de Navidad puede convertirse en recordatorio del árbol de vida que la promesa divina sostiene. Las luces en metáfora de la luz de Cristo que guía en la oscuridad. Isaías 9:2, Juan 8:12. Cuando coloque adornos, hágalo con una breve explicación o una oración que vincule el símbolo con la historia bíblica. Así, cada gesto vuelve a ser pedagógico y devocional. Cuarto, transformar la economía de la temporada. Si la presión por comprar se vuelve dominante, proponga en su familia un acuerdo. Limitar la cantidad de regalos, establecer un presupuesto, intercambiar favores o experiencias en lugar de objetos.
Puede proponer un regalo de servicio. Cada miembro de la familia promete una acción concreta: ayudar con tareas domésticas, enseñar algo, acompañar en una cita médica. Esta práctica nos recuerda que la abundancia que celebramos tiene que ver con la vida compartida. Quinto, incorporar prácticas espirituales que sostengan la memoria. El Adviento, con su ritmo de espera, ofrece ejercicios sencillos, lecturas cortas diarias, un momento de silencio familiar, una oración de gratitud por la noche. Estas rutinas reconstruyen el sentido y ayudan a que la fiesta no sea solo un estallido puntual, sino una transformación progresiva del corazón. Sexto, invitar a la hospitalidad como sacramento cotidiano. Abra su casa, no solo el espacio físico, sino la mesa y la conversación, a alguien que esté solo o que normalmente no tendría un lugar. La hospitalidad transforma la Navidad de un consumo a una convivencia y subraya la lógica evangélica que puso a pastores y a marginados en el centro del anuncio. Permítame ofrecer un ejemplo breve y real que ilustra la fuerza de pequeñas decisiones. Conocí a una familia que, cansada de la presión por comprar, decidió establecer una rutina nueva. Durante 4 años, reemplazaron la lista de regalos por una lista de servicio. Cada miembro debía ofrecer 3 actos de servicio concretos a otro miembro o a la comunidad durante diciembre. El resultado fue sorprendente. No solo disminuyó la ansiedad por las compras, sino que la convivencia familiar mejoró. Los hijos, lejos de sentir la falta, aprendieron a valorar el tiempo y la entrega. Esa familia descubrió que la Navidad, vivida así, abría puertas que los presentes de antes no habían tocado. Volvamos ahora a la dimensión teológica que sostiene estas propuestas. La encarnación nos pide coherencia. Si Dios se hace carne y habita entre nosotros, entonces la presencia no es un recurso para ocasiones especiales, sino la norma de una vida. Vivir el Emmanuel es buscar en cada encuentro la oportunidad de ser presencia. ¿Cómo lo hacemos en el trabajo, en la vecindad, en la familia? La respuesta no necesita heroísmos, suele necesitar coherencia cotidiana, escuchar con atención, perdonar con rapidez, compartir lo poco que tenemos con generosidad. Una segunda consecuencia teológica es el valor de la humildad como vía de transformación social. El Magnificat de María, ese cántico que proclama la preferencia divina por los humildes y el trastocamiento de las jerarquías humanas, nos recuerda que el reino de Dios gira al revés de nuestras expectativas. Los últimos son primeros, los orgullosos son humillados, los hambrientos son saciados. Por eso, resguardar la humildad en nuestras celebraciones no es un gesto emocional, sino una práctica profética. Cuando la comunidad cristiana opta por compartir lo esencial con los pobres, por priorizar la justicia y por cuidar a los vulnerables, está reproduciendo la lógica del Evangelio que se hace carne en Belén. También conviene recordar la tensión entre lo político y lo espiritual que atraviesa la narrativa. El poder se siente amenazado por la llegada de la luz, porque su definición de seguridad depende de la acumulación y del control. Como creyentes, no podemos confundir lealtad a Cristo con pasividad ante la injusticia. La Navidad nos impulsa a denunciar las estructuras que generan violencia y a acompañar a quienes sufren la opresión. No se trata de instalar todos los conflictos en la celebración, sino de no permitir que la belleza del pesebre esconda la urgencia ética de la compasión y la defensa de la vida. En la práctica, esto puede traducirse en decisiones concretas: apoyar iniciativas que atienden a familias en riesgo, favorecer empresas locales en vez de grandes cadenas cuando sea posible, donar a organizaciones que trabajan con los más vulnerables, participar en colectas de alimentos o de ropa. Cada gesto, aunque parezca pequeño, expresa una teología aplicada: creer que la vida humana es sagrada y que el reino que celebramos se refleja en la atención a los demás. A medida que nos acercamos al final de este tiempo, quiero traer nuevamente a la mesa una certeza fundamental. La Navidad no es un recuerdo congelado en el pasado. Es la inauguración de una esperanza y una promesa que atraviesa la historia. Juan lo dijo con claridad: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Juan 3:16, paráfrasis.
Esa donación divina es la raíz de una ética que nos llama a corresponder, no con deuda, sino con gratitud activa. La gratitud transforma la economía individual y comunitaria. Nos hace ofrecer lo que somos y tenemos en servicio del bien común. También hay una dimensión escatológica. Celebrar la encarnación nos proyecta hacia el futuro. No solo miramos hacia atrás con asombro, miramos hacia adelante con expectativa. La venida de Cristo inaugura una historia que culminará en su retorno. Esta esperanza no es evasiva, nos impulsa a vivir ahora con coherencia, sabiendo que nuestras acciones cuentan. Vivir como quienes esperan el retorno de su Señor significa ser fieles en las pequeñas cosas, constantes en el amor y creativos en la justicia. Antes de cerrar, permítame ofrecer una hoja de ruta concreta, un plan sencillo para quienes desean que esta temporada marque una diferencia real. 1. Reserve un momento para leer en casa Lucas 1 al 2 y Mateo 1 al 2. Hágalo en voz alta si hay otras personas y deje espacio para preguntas y silencios. Que la Biblia sea la brújula. 2. Elija una acción de servicio para realizar antes de Navidad. Visitar a alguien solo, llevar una cena a una familia en necesidad, ofrecer tiempo como voluntario en una organización local. Anote la fecha y cúmplala. 3. Defina límites claros para las compras. Establezca un presupuesto. Reduzca la cantidad de regalos o intercambie experiencias. Priorice la calidad del encuentro por sobre la cantidad de objetos. 4. Convierta uno de los símbolos de la temporada en un recordatorio devocional. Cada luz, cada adorno o cada vela puede ir acompañada de una lectura breve o una oración que explique su sentido espiritual. 5. Practique la hospitalidad. Invite a alguien que podría estar solo durante las fiestas. Una mesa compartida transforma soledad en comunidad. 6. Comprométase a una práctica espiritual sencilla. 5 minutos de lectura devocional al día, una oración por la mañana o una conversación familiar en la noche que celebre la presencia de Dios. Finalmente, haga de la generosidad un hábito. Más allá de un gesto puntual, busque sostener una práctica de dar durante todo el año. A medida que llevemos a la práctica esas decisiones, veremos que la Navidad se expande más allá del 25 de diciembre, se convierte en una manera de vivir. La encarnación no puede reducirse a una ocasión, es la forma en que Dios habita el tiempo humano. Vivir bajo esa realidad implica que nuestras manos sean generosas, nuestra voz sea profética y nuestro corazón humilde. Quisiera concluir con una palabra de esperanza que ya apuntamos antes. La luz que llegó a Belén sigue siendo la luz para los que caminan en oscuridad. Isaías lo proclamó. El pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, paráfrasis. Esa promesa sigue vigente. Donde haya desaliento, la noticia del nacimiento puede encender una chispa de esperanza. Donde haya soledad, la invitación de Emmanuel puede ser compañía. Donde haya injusticia, la lógica del reino nos atraviesa y nos llama a actuar. Si usted desea hacer un compromiso concreto ahora mismo, propongo algo sencillo. Escoja una de las acciones de la hoja de ruta y póngala en su agenda esta semana. No espere a que el mundo esté dispuesto. Comience en su hogar, en su calle, en su lugar de trabajo. La transformación empieza con un primer acto de presencia. Oremos brevemente. Padre, te damos gracias por la historia que nos alcanza en Belén. Gracias por la humildad de quien vino a compartir nuestra condición y por la esperanza que su presencia nos regala. Enséñanos a ser coherentes con esa noticia, a dar tiempo cuando haya prisa, a dar compañía cuando haya soledad, a dar justicia cuando haya opresión. Haz que nuestra celebración no sea solo un momento decorado, sino un corazón transformado. Que como comunidad podamos vivir Emmanuel cada día y anunciar con obras la buena noticia. Amén. Mientras concluimos, le invito a un paso muy práctico. Comparta este mensaje con alguien que celebre la temporada de manera vacía o apresurada. No para condenar, sino para ofrecer una invitación. Que la Navidad vuelva a ser encuentro. Si desea seguir profundizando, busque las lecturas sugeridas. Lucas 1:2, Mateo 1:2, Isaías 9, Filipenses 2. Y permita que la palabra le transforme.
Y si este contenido le fue útil, considere acompañarnos en próximas enseñanzas donde seguiremos explorando cómo la fe moldeó la historia y cómo puede transformar la vida cotidiana. Que la paz de Cristo, que nació en Belén, sea el impulso que nos haga vivir con más generosidad, presencia y verdad.